Agradecerle al notario público Juan Pablo Islas, gracias como siempre, dándonos fe a esta Asamblea General extraordinaria de información, donde daremos a conocer los resultados y logros de este primer informe de nuestro secretario general Manuel Moreno Mendoza. Compañeros, para dar inicio a esta Asamblea General Extraordinaria de Información, le cedemos los micrófonos a nuestro secretario general. Muy buenas noches, compañeros, compañeras. Agradezco pues a todos los trabajadores de nuestra honorable sección número 26 su asistencia a esta asamblea. A continuación daré la lectura a la convocatoria emitida por llevar a cabo esta Asamblea General Ordinaria de Información. A todos los trabajadores de plantas sindicalizados, este comité ejecutivo local, el cual nos honramos en presidir, les invita para que asistan a la Asamblea General Ordinaria de Información el martes 6 de diciembre del año en curso a las 18 horas, 6 de la tarde en el Cine Auditorio, sección número 26 de nuestro recinto sindical, ubicado en Avenida Hidalgo, número 301, Colonia Centro de esta ciudad. Asambleístas, en el rubro de cláusula 154 me permito hacer de conocimiento lo siguiente. En Las Chuapas, Veracruz, se llevó a cabo la exhibición de casas muestras del fraccionamiento Las Hortalizas, donde los trabajadores y sus familias conocieron a detalle los tipos 1, 2, 3 y 4 de vivienda. A la fecha se cuenta con 179 solicitudes. Cabe señalar que después de 80 años de haberse constituido la honorable sección número 26, por primera vez se tendrá un fraccionamiento de este tipo. Por ello, el agradecimiento a nuestro amigo y líder, el senador Carlos Antonio Romero de Champ, por brindar a cada uno de sus agremiados un patrimonio familiar donde se verán beneficiadas 109 familias. En el rubro de fomento cultural y deportivo, fuimos sede de los 34 Juegos Deportivos Nacionales Petroleros en las disciplinas de básquetbol y voleibol de sala, en sus ramas femenil y varonil. En los 34 Juegos Deportivos Nacionales, petroleros participaron en las disciplinas de natación, atletismo, karate-do, tenis, logrando 32 pases a la etapa nacional, obteniéndose por primera vez 21 medallas, entre ellas 5 de oro, 8 de plata y 8 de bronce, para orgullo de la sección 26. En el rubro de Secretaría de Trabajo, me permito hacer de su conocimiento, en el año 2016 firmaron en forma definitiva 148 compañeros por antigüedad, fallecimiento y jubilaciones. Por lo consiguiente, a partir de 2010 a la fecha, han firmado en forma definitiva 1092 compañeros. Voluntariado. Agradecemos al voluntariado de la honorable sección número 26, el cual preside la ingeniero Rocío del Alba León de Jiménez, por todo el cariño y apoyo a la niñez petrolera. Debido a las limitantes que se presentan en Pemex para enviar a los hijos de trabajadores petroleros a recibir terapia de lenguaje, el voluntariado de la honorable sección número 26, mostrando el espíritu a ayudar a la niñez petrolera, apoya de manera gratuita a los niños que la requieren, contando con personal especializado, aula adecuada y materiales necesarios. Proyectos año 2017. Trámite de permiso para construcción del Salón de Eventos en Las Chuapas, Veracruz, el cual brindará instalaciones confortables a los trabajadores y sus familias para la realización de eventos. En ese primer informe de actividades
en el que se destacan logros relevantes y resultados de todo un año de esfuerzo. El trabajo en equipo y en unidad nos ha fortalecido, nos ha permitido enfrentar este año difícil 2016, gracias a la visión de esta representación y al apoyo incondicional del ingeniero Carlos Jiménez Hernández. Quiero reconocer, como siempre, que los logros que hoy estamos anunciando y el gran avance en los diferentes rubros que ponen a nuestra sección como referente de progreso han sido impulsados, apoyados gracias al esfuerzo y lucha constante de nuestro máximo líder y amigo senador Carlos Antonio Romero de Champ. Fraternalmente, unidos, siempre venceremos. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, compañeras y compañeros de las Chuapas. Gracias por su asistencia a este primer informe 2016 del compañero Manuel Moreno Mendoza, quien se encuentra al frente de los trabajos de la honorable sección 26. Agradecerle la presencia al presidente jubilado, así como al notario público que el día de hoy nos acompaña, así como también a mi esposa Rocío del Alba León. Gracias por todo ese apoyo que siempre has brindado tanto a un servidor como a esta sección. No estábamos de acuerdo por el plan de ahorro, ni mucho menos Carlos Romero, porque está más que demostrado que el ahorro no está en la mano de obra, el ahorro está en otros rubros, porque lo que produce y mantiene a esta empresa son ustedes. Definitivamente, luego de negociaciones se logró buscar estrategias pues donde no se pudiera lacerar ni vulnerar los derechos de los trabajadores, y se buscó la mejor opción. Cuando estando un servidor al frente me toca decidir dónde aplicar la estructura organizacional, sacar un convenio administrativo sindical de estructura organizacional. Optamos por las Chuapas y dejamos en ese momento a Cárdenas a un lado. ¿Qué pasa? Las Chuapas no tenía obras y era importante sacarla en ese momento y mantener Cárdenas con algunas obras y comisiones. Nadie pensaba en la caída del precio del petróleo en el 2015 y donde Hacienda nos hace el recorte. ¿Qué nos permitió, gracias a esa buena decisión? Nos viene un 2016 donde nos viene otro recorte, y para poder salvar la estructura organizacional, que nadie saliera afectado, tuvimos que entregar 331 plazas temporales entre obras determinadas y comisiones administrativas, que si se hubiera aplicado primero en Cárdenas, definitivamente esas 331 plazas no hubieran sido temporales, hubieran sido definitivas, jubilar y entregar la última plaza. Fue una decisión acertadamente, gracias a Dios. Quiero hacer mención que traemos el proyecto de Ministerio en Cárdenas, y donde el Ministerio se quería hacer en alianza, hicimos las gestiones, obviamente recibimos el apoyo incondicional de Carlos Romero y se logró que la tripulación sea 100% mano de obra sindicalizada. Hoy, en cuanto a perforación, nos viene el proyecto, lo que es Ayocote, el Ayocote 101 es un exploratorio. Ahí sí quiero comentarle a los compañeros de perforación que tenemos que ponernos de acuerdo. Vamos a combinar de las dos tripulaciones para que vayan de entrada los mejores, porque está toda la confianza que eso detonará unos 20 o 25 pozos. Y hoy más que nunca ya nos están exigiendo mayor rentabilidad, optimizar tiempos, costos,
y no dudo que la gente, con esta etapa, esta recesión que tuvimos en perforación, vamos a hacer conciencia que debemos redoblar el esfuerzo. Está por demás decirles que seguiremos trabajando muy fuertemente. Ya vieron lo que le hemos invertido a la capacitación, que es un derecho que nos tiene que dar la administración, pero no estamos esperando, llevamos un paso adelante. Tenemos que preparar a nuestra gente, no podemos dejar que se extinga esa mano de obra de veras tan valiosa. Obviamente esto no sería posible sin el gran apoyo de nuestro amigo y senador Carlos Antonio Romero de Champs, al que siempre hemos tocado la puerta y nos ha abierto para la sección 26, y del cual, lo digo con mucho orgullo, sé que tenemos un lugar especial en el Comité Ejecutivo General, pero nos hemos ganado con unidad y sobre todo con trabajo, con resultados. Y esa unidad hoy la tenemos que mantener firme. Agradecemos su presencia, porque solamente unidos venceremos. Muchas gracias. Compañeras y compañeros, asambleísta, solicito ponerse de pie para que manifieste si están de acuerdo con el informe de actividades 2016. De ser así, les pido que lo hagan de la forma acostumbrada. Queda aprobado el informe de actividades año 2016, y siendo las 20:54 p.m. del día 6 de diciembre, doy por clausurados los trabajos de esta Asamblea General Ordinaria de Información. Muchísimas gracias.